Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Retomamos nuevamente nuestras reuniones de todos los lunes que venimos llevando hace tanto tiempo. Hoy vamos a trabajar el seminario del acto de Lacan, en la clase del 22 de noviembre, que estará a cargo la puntuación de Cristina Simse y Graciela Berraute. Bueno, como siempre, les recordamos que al final va a haber un espacio para de comentarios y preguntas, y que siempre es muy enriquecedor, y que siempre alentamos que, bueno, que suceda y que la gente vaya participando. Bueno, para organizar esto hay que levantar la mano, ya lo hemos comentado varias veces. En la computadora, en la parte de participantes está ese detalle, y en los teléfonos creo que hay 3 puntitos, y el cuarto ítem es el de levantar la mano. Y si no, abren el micrófono y avisan. Bueno, también queríamos comentarles nuestra próxima actividad, que va a ser este próximo sábado, que se llama Reproducción Asistida y Filiación, que va a estar a cargo de Laura Rosenberg. Y el lunes próximo va a haber un espacio clínico que lo va a coordinar Mariela Huesca. Y por último, solamente recordarles que estamos solicitando para los que quieran, en forma absolutamente voluntaria, un aporte de 200 pesos por cada reunión, o por la reunión que quieran, digamos, mejor dicho, y para lo cual vamos a facilitarles un CBU, y los que tengan deseos de hacerlo pueden colaborar. Bueno, muchísimas gracias, y le damos la palabra entonces a Cristina. Perdón, antes de que comiences, Sí. Cristina, voy a silenciar a todos. Bien. Así que a partir de ahora, Cristina, te vas a tener que silenciar, ¿sí? Bueno, eso nomás, gracias. Bueno, buenos días a todos. Nuevamente reunidos acá, es un placer. Y también, me gustaría comenzar diciendo que interesarse por la obra de Lacan, esto trae consecuencias, habíamos hablado ya la vez pasada, y leer a la letra de Freud también, o sea que todo esto es un desafío cada vez. Digo que interesarse tiene este sesgo de la palabra interese, o sea, estar entre, y eso implica valga la redundancia, una implicación, ¿no? Es la idea de una participación que está causada por el deseo, y esto, bueno, trae consecuencias. La última vez habíamos tomado uno de los términos que recuperó Lacan de Freud, que es el a posteriori, la Nachträglichkeit, la Präcoup. Y con eso aprovechamos para hacer una relectura de lo que pasaba en las instituciones psicoanalíticas en los años 50, a la luz del seminario que estamos cursando ahora, que es del 67. Y para ir diferenciando lo que era el acto psicoanalítico propiamente dicho de otros actos, o de lo que es o no es un acto psicoanalítico. Esto en el contexto y preocupación que tenía Lacan por la formación de los analistas, o sea que también en algún momento se dijo que siempre una posición política, ¿no? Un entramado político sobre el pensamiento de Lacan y la preocupación de él por la formación de los analistas, aunque después él va a decir que no hay formación de analistas, sino lo que hay es formaciones del inconsciente. Decíamos también la importancia
que para nosotros significa el retorno a Freud, y es sobre ese escrito que nosotros tomamos nuestro nombre, y la vuelta una y otra vez sobre los textos de Freud, insistir sobre la disciplina del comentario. Y cuando uno piensa en una vuelta más en la lectura de Freud, también pienso en ese genitivo de, ¿no?, que es la lectura que hace Freud, o sea, la lectura de Freud que él hace, y la lectura de Freud que hacemos nosotros. Ese genitivo tanto subjetivo como objetivo. Entonces, leer a la letra tiene que ver con que escuchamos o tomamos siempre el malentendido, la méprise, dice Lacan, en el equívoco, en el fallido, en el error, en el acto sintomático, y no dejamos que se deslice hacia la significación, o sea, la Bedeutung, y tampoco que haga signo. Entonces, leer cómo se escribe en psicoanálisis a la letra desde la misma perspectiva de su teoría, desde la misma perspectiva de la teoría de Freud, como lee él. También dijimos, y hablamos bastante, y hoy quizás nos reiteremos, o yo me reitero en algunas cuestiones, que no hay acto psicoanalítico sin transferencia, situándolo al comienzo y al final de un análisis. También, por supuesto, durante el análisis. Este nuevo amor, que es una invención freudiana, el amor de transferencia al inicio, y según la estrategia aplicada al inicio con respecto al fin, será la dirección de la cura, ¿no? Y al final del recorrido habíamos dicho que tenemos la destitución del sujeto supuesto saber, la destitución del otro, la caída del otro, el atravesamiento del fantasma. Tanto a la entrada como al final del análisis habrá habido un salto, un Einsprung, hacia una otra escena en su dimensión significante. En este punto, Gustavo había pensado y propuesto que al final del análisis hay un modo distinto de leer. No son significantes nuevos, ¿no?, sino que son los significantes que estaban articulados en el fantasma, en la relación fantasmática, en la relación al otro, que pierden toda su significación, por decirlo así, su peso, y habrá un nuevo modo de leer, ¿no?, leer de otro modo, decía Gustavo, a lo que en realidad ya estaba y estaba alineado, ¿no?, en el significante. Entonces, en el comienzo tenemos esa entrada en el dispositivo propiciado por la transferencia. Vanessa se preguntaba también si, con respecto a que hablábamos que el inconsciente es una invención freudiana, ¿no?, y si antes de Freud había o no inconsciente. Vanessa preguntaba, en el inicio de un análisis, antes del inicio de un análisis, ¿hay inconsciente en ese paciente que demanda un análisis? Porque se preguntaba cuántas veces pasa, y todos creo que atravesamos por estas experiencias, que no pasa nada. O pasa, hay acting out, a veces pasajes al acto. Entonces ahí me parece que esa era la pregunta de Vanessa, si antes del inicio de un análisis hay inconsciente. Y decía, bueno, ¿no es el análisis mismo el que produce el inconsciente? Y pienso que sí, digamos, pienso que el inconsciente no es un descubrimiento en el transcurso de un análisis, sino que está más del lado de la invención,
pues no hay nada para descubrir, no hay nada cubierto, sino que es necesario, digamos, que entre en ese juego de significantes que lo representan, propios. Hay una producción nueva, podríamos decir, de algo nuevo que antes no existía, un significante que le viene de otro lugar, de otra escena, que está ahí a ser leído, para ser leído. Esa es la responsabilidad entonces del psicoanalista. Podemos decir entonces, si alguien que no se analiza no tiene inconsciente. Bueno, es una pregunta para trabajar, ¿no? Habrá efectos, pero es la entrada en el análisis, me parece que marca justamente esa invención en ese encuentro con los significantes que hacen que se juegue el juego, por decirlo de alguna manera, en el equívoco y produzca sus efectos. Entonces, podemos decir que solo si hace esa entrada en el inconsciente, en los desfiladeros del significante de su propio discurso, y puede jugar el juego de esa invención que marca un antes y un después, habrá entrada en el dispositivo, habrá entrada en el inconsciente, si lo podemos decir así. Y esto, bueno, es difícil de situar porque es más bien azaroso, en el sentido de la psique en el automatón, es inesperado, es súbito e impredecible. Lo que sí podemos decir es que subvierte una hegemonía discursiva de la creencia, de lo que es el preconcepto, de lo instituido, del prejuicio, y que produce efectos que tienen consecuencia. Pone en crisis el sentido único y las certezas, subvierte la estructura significante que está cristalizada y que hace consistencia. Fui al diccionario, porque uno, bueno, si bien uno sabe un poco la diferencia entre invención y descubrimiento, pero bueno, uno siempre busca un poco más de definición. Y dice sobre la invención, dice creación, diseño o producción de algo nuevo que antes no existía. ¿Y no es eso acaso el transcurrir de un análisis que tiene consecuencias? En cambio, el descubrimiento es un hallazgo de algo que ya estaba ahí oculto, que es también lo que los post-freudianos, me parece, ¿no? Si no me equivoco, siempre piensan en respecto de un reservorio que hay que descubrir, ¿no? Algo que ya estaba. Muy distinto a la invención. Entonces, el descubrimiento es un hallazgo de algo que ya estaba ahí, oculto, secreto, esperando a ser descubierto, solo que nadie lo sabía, conocía y sale a flote por la experimentación o por la investigación de alguno. Entonces, tranquilamente me parece que podemos decir, el inconsciente es una invención y también es una invención en el dispositivo psicoanalítico, cada vez. Podemos decir también que es una teoría del sujeto en relación al otro, ¿no? que es desconocido. Y será una invención o habrá habido una invención para cada quien, pero para eso es necesaria la transferencia. Sin esta transferencia es imposible la entrada en el análisis.
Entonces, volviendo a estos tiempos, digamos, de posiciones políticas dentro de las instituciones psicoanalíticas, Lacan nos remite nuevamente a sus escritos anteriores y, entre paréntesis, quería decir que son varios los escritos, alrededor del 66, 65, son por lo menos como unos 8 o 10 escritos que valdría la pena ir leyendo quizás en este transcurso de la lectura a la letra de este seminario. Pero bueno, en este momento él vuelve a llamarnos la atención para que leamos La dirección de la cura y los principios de su poder, que es del año 58. Ahí él se pregunta qué pasa con el psicoanalista. O sea, acuérdense en el 53 que había habido este conflicto en la Sociedad Psicoanalítica de París y se funda la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, pero las cosas desde el 53 al 58 mucho no han cambiado. Entonces vuelve y escribe La dirección de la cura y los principios de su poder y se pregunta qué pasa con el psicoanalista, qué dirige con su acción, qué operación psicoanalítica dirige, qué es un acto para un psicoanalista. ¿Es la interpretación? ¿Es la transferencia? ¿Es el silencio? ¿Es el corte? ¿Y qué quiere decir que el psicoanalista dirige la cura? Bueno, habíamos dicho todo lo que no es el acto psicoanalítico, todo lo que, digamos, está en relación a la motricidad. Bueno. Sí. La pregunta es, me parece interesante, ¿hay que esperar hasta que aparezca el fallido, la dimensión significante, la formación del inconsciente? Digamos, el analista se queda ahí esperando hasta que haya un lapsus, un fallido, o tiene alguna implicación, digamos, tiene que hacer algo, porque esto trae también consecuencias en cómo lo que se escucha a veces de algunos análisis, el analista no habla, ¿no? No dice nada. Y hay sesiones y sesiones que se pasa el paciente ahí sin saber qué hacer. O sea, la intervención del analista, ¿cuál sería? ¿Cuál es la responsabilidad del analista? O sea, que no estar esperando a que eventualmente haya alguna formación del inconsciente y el advenimiento de algo en relación al sujeto. Bueno, sí, quería nada más que enunciar los primeros 3 capítulos que tiene este texto de la dirección de la cura del 58, que si ustedes no lo recuerdan, se los hago recordar, que el primero dice, ¿quién analiza hoy? 1958, y también podemos decir, ¿quién analiza hoy? 2020. ¿Cuál es el lugar de la interpretación? ¿Cuál es la situación actual de la transferencia? 1958, 2020. ¿Qué importancia tiene la transferencia hoy en los dispositivos, digamos, psicoanalíticos? Y porque justamente lo que en este seminario, en esta clase, podemos inferir de la lectura y de lo que Lacan nos enseña, que la situación actual de la transferencia en el año 58, y yo creo que en muchos análisis hoy en día también, la transferencia no es tenida en cuenta. Y si era tenida en cuenta en aquel entonces, él dice que era en las instituciones, digamos, de las suficiencias, como decía Graciela, como marcaba respecto de la proposición del 9 de octubre,
En esas instituciones, en todo caso, si es que se tenía en cuenta la transferencia, era en relación a una posición de defensa para el psicoanalista, ¿no? Un concepto que se forja el analista para defenderse de cualquier reacción que pueda darse en el dispositivo. El analista de estas instituciones, de las suficiencias, dice Lacan, no tendrían nada que ver en esto. Tienen que poder mantener su capacidad de objetividad y puntuar la repetición como la reproducción de comportamientos anteriores y de etapas vividas por el sujeto donde no tienen en cuenta la transferencia. Sería un modo de tomar distancia, de descargarse, descomprometerse, diría yo, de su responsabilidad. Y en estas lecturas lo que subyace es la relación de intersubjetividad, una relación de dos, en el que uno de ellos, el analista, garantiza esa objetividad. Para nosotros, creo que de la cosa freudiana, nos resulta difícil entender que no se tenga en cuenta la transferencia, ¿no? Me parece. Durante el seminario, Lacan está escribiendo o escribe, yo no sé si en noviembre esto ya estaba escrito o no, porque no lo pude fechar exactamente, pero es durante el año 1966, él escribe del sujeto por fin cuestionado. Por fin cuestionado con respecto al discurso de Roma que habíamos dicho que era del 53 y donde él ahí denuncia esta posición del sujeto en el psicoanálisis. El que no era cuestionado, ¿no? No era cuestionado en los análisis didácticos. Está hablando ahí de la cuestión del sujeto, por fin cuestionado, el sujeto del análisis didáctico, que es un psicoanálisis de formación y de habilitación, vigente hoy en día también en la IPA y en algunas instituciones, y que habilita el practicar el psicoanálisis. ¿De qué sujeto se trata? Se lo califica de paciente, entre comillas, que no es el sujeto implicado por su experiencia, sino más bien el producto que se desearía obtener determinado por la experiencia. La escucha también será paciente, se dirá, ¿para qué? Para su bien. Se lo ayuda a los efectos de hacerlo capaz, formatearlo para psicoanalista. La repetición de la experiencia se lee en la contratransferencia. Resultado de esto, podríamos decir, un sujeto intacto, no atravesado por la castración. El psicoanálisis así preservaría su relación con la ciencia, que aplaza, digamos, la pregunta por la verdad, y de lo que se trata es de transmitir un saber en el sentido de una acumulación de conocimientos, lo que plantea Lacan es justamente, bueno, pone en cuestión el desarrollo libidinal, la madurez genital, la completud del sujeto como meta a alcanzar, que son nociones bien opuestas al concepto de la castración. La castración, entonces, sería la clave de ese sesgo del sujeto por donde tiene lugar el advenimiento del síntoma. Enigma que en el didáctico no se tenía en cuenta y además se resuelve evitándolo. Evitando la castración,
no se tiene acceso al sujeto, no se tiene acceso al síntoma. Y aquí entonces la operación, el salto, la operación freudiana, que va a diferenciar el signo del síntoma. El signo que representa algo para alguien, del síntoma en su dimensión puramente significante. Disculpame un segundito, Cristina, te recuerdo un poquito que más o menos ya estás en el horario para que pueda retomar Graciela la... Ah, perdón, se me hizo larguísimo. La verdad que con estas Disculpa. expansiones, bueno. Eh, bueno, voy a dejar de lado algunas cuestiones y volver al tema de la pregunta por la transferencia, que no afecta en nada o que deja intacto al sujeto. Bueno, sí, no nos faltaba tanto, pero bueno. Sí, dejo de lado algo que ya se había trabajado bastante, que es sobre las preguntas que no se hacían y que quedaba, digamos, silenciado, y que Graciela tomó la vez pasada con respecto a las preguntas que hacía Flornay, ¿no? Las más elementales, las más sencillas, y donde cuestionó, digamos, todo el análisis, y Lacan dice en algún lugar, dice algo así como: Dios sabe que yo jamás he llegado tan lejos en la puesta en cuestión del análisis. Y él dice, es notable y extraño que en uno de los círculos donde se interesa más en mantener socialmente el estatus que las preguntas, en el interior de dicho círculo, puedan llevar tan lejos a formularse preguntas del tipo como se las hacía Flornay. Y dice Lacan que esto solo, digamos, es posible en las instituciones donde nada es posible de ser movido, ¿no? Cualquier libertad de pensamiento, no importa qué, es cercenada, pues lo que cuenta es lo que ya está firmemente instalado. Y él acá invita nuevamente a leer Psicopatología de la vida cotidiana, y ahí es donde va a enganchar ahora dentro de un rato Graciela, y toma el capítulo 10 de Psicopatología de la vida cotidiana con respecto a los errores de la memoria. Y Freud dice así: los errores no se distinguen de los olvidos acompañados de tal vez de un recuerdo erróneo, más que en un solo rasgo, que estos, el error, no es reconocido como tal, sino aceptado como cierto. Entonces Freud dice que no se trata de una ignorancia con respecto, porque él escribe la interpretación de los sueños. Los revisa, los corrige, los manda a leer, y recién una vez publicado se da cuenta de errores que cometió en ese escrito, y los pone a analizar. Entonces dice, no se trata de la ignorancia, porque él sabía, digamos, cuáles eran los términos correctos, que es el equívoco en relación a ciertos nombres propios. En mi libro, La interpretación de los sueños, dice Freud, me hice responsable de una serie de errores en citas históricas y en algunos hechos, errores, de los que me di cuenta una vez ya publicada la obra. Después de examinar esos errores, hallé que no estable una ignorancia mía, sino que constituían errores de memoria explicables por medio del análisis. Y da 3 ejemplos de sustitución de un nombre propio por otro, que no tiene por ahí ahora sentido plantearlos, pero que también podemos pensar en términos
de condensación y desplazamiento, que después nosotros con Lacan aprendimos a pensarlo en términos de metáfora y de metonimia. Pero sí, todavía decir respecto de estas sustituciones y de estos errores, que en los tres casos se trata del mismo tema fundamental, dice Freud, del mismo tema fundamental de pensamientos reprimidos relacionados con su difunto padre. Y allí donde aparece un error, tenemos a la represión, que, bueno, podemos decir también que retiene una verdad que ha inducido a ese error. Bueno, voy a dejar, digamos, no voy a tomar el tema del elogio de la boludez. También es cierto que empezamos 10 minutos tarde, ¿no? Perdonen esta interrupción, pero bueno, Graciela, para que puedas continuar. Bueno, buen día a todos. Bueno, la verdad que me pareció increíble que en media clase que nos quedaba me encontrara con cosas tan interesantes, pero bueno, nos pasa habitualmente con Freud y con Lacan, ¿no? Bueno, en la línea de lo que acaba de plantear Cristina, en esto que es de psicopatología de la vida cotidiana de Freud, hay cuando habla del error, el capítulo se llama El error o errores, no me acuerdo, hace una distinción entre lo que sería lo que llamamos el acto fallido y el error. Como lo decía Cristina, parecería que ubica el error como la realización de un deseo reprimido, ¿no? ¿Cómo ser? Hay algo que yo no tengo que decir en una reunión y se me escapa. Algo que en el fondo quería decir, ¿no? En los ejemplos que él pone se nota claramente, si después hay tiempo los retomo, que yo hubiera querido decir eso, pero no debo hacerlo. Conscientemente, ojo, acá es donde aparece la distinción importante, que entra en juego la conciencia, no solo el inconsciente. Él da un ejemplo, uno solo menciono de los tantos que da, que conversando con una persona que padece de ceguera, el interlocutor diga, bueno, usted respecto a ese tema político, usted verá qué importante que es. Después se quiere morir, después que dijo usted verá, ¿no? Pero bueno, quizás respondía a que había algo en la conversación que le estaba resultando insoportable probablemente. Bueno, yo tomo como punto de partida de esta segunda mitad de la clase 2, justamente lo que también decía Cristina respecto a la PRECUP, que es una interrogación fundamental que trae Lacan acá, y es acerca de si el acto, porque está comparando el acto analítico, poniendo en relación el acto analítico con el acto fallido, con el lapsus y con el error, ahora vamos a avanzar, pero la pregunta es si se trata del acto sintomático o de la lectura del acto. Y ahí es donde entra el analista. Algo en este sentido que yo recordaba es la forma en que Freud insiste en la interpretación de los sueños, en que el asunto es lo que el paciente dice de los sueños, lo que comenta, las glosas del sueño. O sea, el asunto no es el contenido. Entonces, acá también se ve que hay algo que se desarrolla entre el acto fallido y quien escucha. Y cómo se escucha, quien lo ha dicho, porque está el otro escuchando, ¿no?
Me parece que acá hay una composición inicial que nos trae Lacan acerca del acto analítico, que no es nada desdeñable, al contrario. Y quería, medio de costadito, señalar algo que es relativo al nudo Borromeo, pero en el sentido de que lo que plantea sobre todo Eric Porges en su trabajo sobre la letra del síntoma, de que el nudo Borromeo siempre tiene error. ¿Por qué? Porque este armado imaginario, simbólico, real, está atado, digamos, a la Lange, o es producido por la Lange, no sé cómo llamarlo, y entonces, inevitablemente, por los efectos, podríamos decir, de goce que hay ahí, siempre hay error en el nudo. Entonces, lo que nosotros conocemos es la reparación del nudo. Nunca el error mismo, porque el movimiento, la dinámica del nudo hace que el error, digamos, que tienda a la condición borromea. Esto es un tema topológico que yo lo enuncio un poco así de pasadita porque no podría profundizarlo, pero me parece que es verdad. Lo leí en el trabajo de Milner, un trabajo importante de Jean-Claude Milner. Entonces, no sabemos cuál es la falta o la falla y cuál es la reparación. Entonces... tiene una clase de cine, sí, de tecno. Bueno, entonces hay algo que se desprende de esto. Perdón, hay alguien que está hablando que pediría que cierre el micrófono. Hay algo que se desprende de esta perspectiva, acá preguntan por el libro, es La letra del síntoma, de Eric Porges, está en francés. ¿Cuál es el... uy, me perdí. ¿Cuál es no, nada, ya dije, cuál es la falta y cuál es la reparación? Pero el tema por el cual vuelvo a lo que estaba hablando al principio, es que si el nudo Borromeo, el nudo del ser hablante, siempre tiene error, entonces cabe decir que el síntoma es la mitad del sujeto. Esto se concreta en el recorrido de Lacan con el seminario cuando llega al seminario del síntoma y habla de la identificación del síntoma con el síntoma en el fin de análisis. Yo creo que esto tiene que ver con esta propuesta de que se podría decir el sujeto es con sus síntomas, no es sin sus síntomas. Y la identificación tiene que ver con como se podría decir, que esto tome lugar decididamente, de que el sujeto es con sus síntomas. ¿Y a qué voy con esto? Que lo que plantea Porges es que a ese lugar del síntoma como mitad del sujeto, ahí va el analista. Ahí se pone el analista en su condición de sujeto supuesto al saber y objeto causa semblant del objeto causa de deseo. O sea que se encuentra como soporte, sostén, en esto que es esta condición sintomática o de síntoma. Bueno, habría mucho, la dirección de la cura habla mucho de esto, pero bueno, no es mi tema hoy. Bien, entonces lo que dice en esta clase, volviendo a la que tenemos para hoy, es que en esta función del analista, que podríamos decir la lectura del acto, ese aprecup que se produce, que ahí es donde se realiza la plenitud del acto. O sea que cuando hablamos del acto analítico, estaríamos en dice, como una disposición del acto fallido, porque el acto fallido se da a leer. Busca al otro para que lo interprete, lo descifre.
Entonces, se da esta disposición a dar a leer que encuentra al analista allí ubicado en la escucha, disponible, digamos, a la interpretación, al desciframiento, al encuentro con el saber inconsciente. Bueno, ahora resulta que lo que va encontrando Lacan es que el desarrollo de los psicoanálisis, de la práctica del acto analítico, en buena medida esto lo ha llevado a producir la proposición de octubre de 67, porque él encuentra, se encuentra con una gran dificultad en concluir con los análisis de sus analizantes, de llegar a los fines de análisis, y se encuentra, por un lado, porque hay obviamente, yo diría que debe haber sido muy difícil bajar a Lacan del lugar de sujeto supuesto saber, que sería propio del fin de análisis, ¿no? Dada la personalidad de él, a pesar de que él quería que lo bajen de ahí, ¿no? Pero bueno, él se queja de esto cuando produce la proposición, pero más allá de su práctica clínica, o desde ahí también, lo que dice es que hay un efecto nocivo que es que por el exceso, digamos, un exceso que puede producirse del trabajo de desciframiento del saber inconsciente, lo simbólico termina recubriendo imaginario y real, lo cual hace que el nudo pierda su condición borromea. Queda, se podría decir, desbalanceado. Disculpen, esto es un término que creo que viene de llevar el auto a arreglar, pero no está en Lacan. Pero bueno, me pareció que podría servir, que queda desbalanceado. Bueno, entonces Lacan dice, bueno, ¿cómo recuperar la condición borromea, ¿no? Del anudamiento imaginario, simbólico, real? ¿Qué quiere decir la condición borromea? Que los tres valen lo mismo, que cualquiera que corte se desarma o no se desarma, pero valen lo mismo, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces advierte a los analistas en el seminario 24. Incluso propone un contraanálisis. Un contraanálisis sería que en las últimas etapas del trabajo de un análisis se deje de descifrar el saber inconsciente, que entiendo que focaliza más el trabajo en lo que concierne al atravesamiento del fantasma, a la función del objeto causa de deseo, más que en esto del saber inconsciente. Creo que todos tenemos la experiencia de pacientes que vienen de un larguísimo trabajo de análisis y saben muchísimo acerca de las significaciones de sus síntomas, pero ahí no ha pasado nada. Ay, perdón. Perdón. Bueno, es decir, no ha pasado nada, quiere decir cuando todo queda en yo sé lo que me pasa, pero no ha cambiado la posición del sujeto en el fantasma, que eso es concerniente al fin de análisis, propiamente dicho, se diría, desde el punto de vista lacaniano al menos. Se trataría de llegar a ese punto, ¿no? de este tocar el fantasma respecto a la posición del sujeto. No es que desaparece el fantasma, porque si no estaríamos en la psicosis, pero sí la posición que ocupa respecto al objeto de goce que ha sido para el otro en su fantasma. Bueno, estos son cuestiones del fin de análisis, cuestiones del pase, que por eso nosotros con Cristina en la primera reunión sobre esta clase entramos por ahí, porque este seminario del acto analítico está
su tema es ese, está muy concernido por las cuestiones del acto, de la función del analista, ¿no? Bueno, entonces, lo que propone Lacan en el seminario 24 es como ir más allá de este desciframiento del saber inconsciente y alcanzar la conciencia como falso saber. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ver. ¿Por qué propone alcanzar la conciencia? ¿Qué es una conciencia? Dice que se parece mucho al inconsciente, porque son actos inconscientes con fondo de conciencia. Es la metida de pata. Como les decía antes, como lo tomó Lacan de Freud, yo digo lo que sé que no tengo que decir. Y es difícil diferenciar si esto es un fallido o un error. Bueno, ¿cómo diferenciarlos? En primer lugar, una aclaración. En este texto, para meterse con esta trama de ir más allá del inconsciente y meter la conciencia en juego, Lacan dice que está establecido en banda de Möbius, consciente, inconsciente o conciencia, inconsciencia, que los podemos localizar en banda de Möbius, ¿no? Como se darán cuenta, hay como la famosa hormiguita pasa de un lado de la conciencia a la inconsciencia, de la inconsciencia, etc., sin que nos demos cuenta. Bueno, dice que es como uno le diría al amigo que metió la pata en una reunión social, pero ¿qué dijiste? Sos un inconsciente. No es un producto del inconsciente, sino que qué inconsciente, mirá lo que dijiste. ¿Viste la cara que puso el otro? Bueno. Hay una diferencia fundamental para distinguirlo, el acto fallido del error, es que el acto fallido se dirige al otro para que el otro sepa, para que lo descifre, lo interprete. Esto es lo común que encontramos en la demanda de los pacientes, ¿no? A ver, ¿qué querrá decir que me pasa esto, no? ¿Por qué siento este síntoma? ¿Por qué soñé tal cosa? Bueno, mientras que el error se dirigiría a un otro que no debe saber. Y acá Lacan va a proponer algo a lo que le da mucha importancia, porque dice que el error es el fallido en acto. Es lo que hay de acontecimiento en las formaciones del inconsciente. Yo creo que esto, para desplegarlo bien, vamos a necesitar avanzar en este seminario, pero a mí me parece que es una afirmación sumamente importante, por lo que va a aclarar a continuación. O sea, en principio, digamos, se puede hacer una diferenciación un poco esquemática, pero en realidad él la da como muy precisa. Sería que la formación del inconsciente es relativa al saber del inconsciente, mientras que el error podemos ponerlo del lado del objeto A. A ver, yo interpreto algo que a lo mejor es más o menos, pero bueno, me permite aclarar algo para mí al menos. Y es que si se trata por una parte del saber de las formaciones del inconsciente, me parece que se podría decir que del lado del objeto podemos poner la verdad. Porque
sabemos que en el discurso del analista, digamos, el saber va al lugar de la verdad, digamos, creo que es la operación fundamental que vamos a trabajar este año o el año que viene también con este seminario. Y por esto que hay una referencia que tomo de un texto de Anabel Salafia de la Escuela Freudiana de la Argentina, que dice que en el caso del error, que es esto que aparece como que en realidad el sujeto sabe, pero igual hace la metida de pata, da cuenta de una esquicia, ¿no? Es como que el sujeto en ese momento sabe, pero rechaza la verdad de ese saber. Y ella hace una referencia acá a la conciencia colectiva de la humanidad. No lo pone ella como ejemplo, lo pongo yo, que sería rechazar, cuando la humanidad rechaza la verdad del holocausto, pongamos. O podríamos decir hoy el rechazo de tantas verdades de las masacres que están ocurriendo en la humanidad en este momento, ¿no? Digamos que lo sabemos, pero hay como una, no dice desmentida, sino desvalorización, depreciación de la verdad de ese saber. Esta relación entonces a la verdad está articulada en esta conciencia, o sea que hay una conciencia que se parece al inconsciente, porque el sujeto es consciente. Hay muchos testimonios históricos de quienes, por ejemplo, veían el humo que salía de las chimeneas, de los campos de concentración. Lo sabían, pero no era verdad, no es verdad, decían, ¿no? Bueno, este ejemplo realmente tiene una dimensión trágica, espantosa, pero me parece que es un hallazgo en lo que Anabel transmite con este ejemplo, ¿no? Esto llevado a un plano más posible de digerir, por lo menos hoy a las 9:30 de la mañana, yo les voy a dar les voy a contar un ejemplo de un caso que me ocurrió hace muchísimos años y que creo que tuvo que ver con esto. ¿Y cuál es la posición del analista entonces? Porque acá volvemos al punto de partida. El asunto es la lectura que hace el analista de ese acto. Si lo lee como fallido y lo interpreta buscando una significación, el saber del inconsciente, o le da el estatuto de error. Si le da el estatuto de error, ¿cómo tocar al paciente en ese punto? ¿Y para qué? La idea es, el para qué, es que para que se recupere el valor de esa verdad que ha sido menospreciada, depreciada. Vos me decías, Cristina, ayer también algo mal tomado. Bueno, pero sobre todo en el sentido de la verdad, que se recupere el valor de esa verdad. En el caso del error, de la verdad de la que se trata es de la falla de la relación sexual. Lo que trabajamos tanto con el seminario del fantasma es que el acto sexual en el ser hablante está fallado por ser hablante, porque no es natural, porque no es biológico, no hay un acoplamiento armónico natural de los sexos, instintual. Entonces el acto sexual está siempre fallado, o no lo hay, como dice en sentido estricto de la lógica del fantasma,
porque no tiene un efecto significante que decida quién es hombre y quién es mujer en ese acto. Bueno, el ejemplo es de un hombre joven, era joven hace muchísimos años, con el cual tuve algunas pocas consultas, pero que si bien siendo una persona encantadora, bueno, su vida son y 5, así que voy a ir concluyendo acá, su vida parecía no sospechable, digamos, pero en la Anunciación yo escuchaba algo que me parecía como perversoide, en el sentido del desprecio hacia el objeto femenino. En las múltiples parejas que concebía, digamos, don juanescamente, no era la posición de don Juan precisamente, sino era algo despreciativo lo que allí ocurría. Bueno, me resultaba muy difícil meterme y tocar esto, no veía por dónde, pero bueno, en un momento, en una sesión, él quiere decir, referido a no me acuerdo qué, donde se come no se caga. Quiere decir eso, ¿no? Pero lo que dice es, donde se come no se cama. Entonces yo lo repito, digo, donde se come no se cama, ¿no? Me dice, claro, bueno, sí, ya sé, yo quería decir, no se caga, pero dije, no se cama. Digo yo, y él me mira como diciendo, pero no te das cuenta, boluda, que es lo mismo, son dos actos naturales, encamarse y cagar. A lo cual manifiesto aún más mi expresión de asombro, porque si bien ni remotamente había leído el Seminario 24 en aquel momento, me pareció que había algo que coincidía con esta enunciación perversa. ¿En qué sentido? Para mí, ¿no? En el sentido de distorsionar, no sé si perverso sería la palabra, ¿no? Pero renegar de que no es un acto natural encamarse. Es un acto determinado está marcado por nuestra condición de ser hablantes, o sea, marcado por la castración. Y cuando él equipara cagar a encamarse, está llevando la relación sexual al plano biológico, natural, y desmereciendo, depreciando esa verdad de la falla inherente al acto sexual. Bueno, no sé si este ejemplo coincide con lo que intenté contarles, pero bueno, en esencia lo que quería decir es esto de que la posición del analista está muy en juego ahí y es difícil, digamos, distinguir dónde colocarse, si en el punto de tomar el asunto como fallido o como un error con este peso relativo a la verdad del real, de la no posible escritura de la relación sexual. Bueno, acá me detengo a ver si charlamos un rato. Bueno, muchísimas gracias a las dos exposiciones, muy enriquecedoras ambas. Esperemos llegar al Seminario 24 al ritmo que vamos. Bueno, tenemos una primera intervención de Estela Maris Fórmica. Bueno, entre todos los significantes que fueron surgiendo en estas clases, me quedé pensando en el invento, entre otros, en el Nastralis también. Osvaldo en una reunión habló de salto, en el entre dos del acto. Bueno, entonces,
recordé o pensé que los chicos inventan, están en un terreno donde inventar cosas en el juego, en fin, es fácil y es común. Y me acordé de este pequeño ejemplo. Yo atendía a un niño autista y avanzado su tratamiento, un día tomó la caja, su caja de juguetes, abrió la ventana del consultorio y la tiró entera. Había un patiecito al lado, así que no fue nada serio. Y en ese instante de ver, de tratar de comprender, y bueno, yo concluí que esa caja no iba a aparecer más. Entonces, porque fue una acción, ¿no? Está lo psicomotriz, una acción. Pero me parece que si hay alguien que pueda sancionar eso que podría ser, no sé, una pavada, para decirlo mal, tirar la caja de los juguetes por la ventana, quedó como un acto. ¿Por qué? Porque a Precup la caja no apareció más y hubo un salto a otro lugar en el curso de ese tratamiento. Esto quería comentar. Bueno, muchas gracias, Estela. María Aguilar, ¿es Luz Aguilar o es otra María? ¿Son las mismas? Está María Soy Aguilar. la misma, estaba mal Ok. puesto. Ok, gracias. Bueno, sí, la verdad que muy interesante y hay tanto para trabajar. Yo me quedo con que te habías quedado, Cristina, con que no habías tomado lo de la elogio de lo de la boludez, ¿no? Que trabaja también en la clase en relación al acto fallido y al error, y bueno, y todo lo que vienen trabajando. Y justo yo estaba leyendo en relación a esto, que, bueno, Lacan lo toma, este elogio de la locura, es como un dato que les traigo, ¿no? De Erasmo de Rotterdam, del 1511, ¿no? Y yo justo estoy estudiando ese tema y ahí veía cómo ya en esa época lo que hacía Erasmo de Rotterdam era hablar de las ventajas. En realidad la locura fue una traducción, pero hablaba de la necedad, de la tontería y la llamaban la estulticia, ¿no? Y habla de las ventajas de la estulticia sobre la razón, porque dice que señala cuán felices son los hombres cuando viven arropados por la necedad, situación de la que no escapan ni los gramáticos, ni los filósofos, ni los teólogos, ni los papas, ni los obispos, ni los reyes, ni los príncipes. Como que hace como una especie de sátira, ¿no? De los problemas de la época y cómo vivir arropados, digamos, que podría tener alguna relación con lo que estamos trabajando. Él, en su texto hace mucho retrócano con Tomás Moro y abunda en los dobles y los triples significados, como esto de vivir en la tontería, ¿no? Y qué significa, ¿no? La locura de los pedantes. Esto tiene que ver con la metida de pata, con el error, con el no querer saber. Bueno, cómo ya estaba este tema instalado en el 1511 de alguna manera, sin todo el saber que vino después. Bueno, no, eso, era un dato de color. Sí. Bueno, muchas gracias, Luz. Está Mariela. Hola, sí, fui pensando un montón de cosas porque me pareció maravilloso lo que plantearon, pero ahora me acuerdo poco de lo que fui pensando. Sí, a partir de lo que planteaba Cristina, bueno, que lo venimos charlando, ¿no? Esto del inconsciente antes de Freud, que, bueno, yo considero que es una invención freudiana el inconsciente, que no podemos hablar de que existía y Freud lo descubre, me parece que Freud lo inventa, y que a partir de ahí empieza a funcionar, ¿no? Porque creo que cuando le damos nombre aparecen las cosas, ¿no? Si no es como que existe una realidad y salimos nosotros a descubrirla. Y creo que la realidad
es lo que se puede construir. Y pensaba con relación a esto, justamente en este pequeño recorte que traía Graciela, cómo justamente se trata de eso, ¿no? De que la presencia del analista es parte del concepto del inconsciente, y se trata de que vos decías, Graciela, si alguien puede leer, ¿no? Me parece que es justamente es el punto, ¿no? De que si hay alguien ahí que pueda leer, como decía recién Estela Maris, si hay alguien que pueda leer, bueno, es ahí donde eso puede producirse. Si no hay alguien que pueda leer, eso, como cuando hablamos del juego del Fordá, esa acción del nenito, si hay alguien como el abuelo que estaba con esta teoría y la madre del nene que lee esa acción como un juego, bueno, eso será juego. Si lo leen como un mero tirar cosas de un nene molesto, no sé si eso se arma como juego, ¿no? Creo que lo mismo pasa en el análisis y en la transferencia. El inconsciente es algo que no es sin el analista y la transferencia, ¿no? Bueno, comentarios. Las felicito. Bien. A las dos. Bueno, sigue Laura Rosenberg. Muchas gracias, Mariela. Bueno, chicas, me encantó la presentación de ambas, muy enriquecedora, muy interesante, así que las súper felicito y agradezco. Me hicieron pensar. Me había quedado de la vez pasada, había notado algo que quería decir, que no tuvimos el tiempo suficiente. Esto de si el inconsciente estaba o no estaba, me acordaba cuando empecé a dar clase en la facultad a chicos de primer año o de segundo. Cada vez que veíamos Dora o veíamos El hombre de las ratas o cualquier historial freudiano o los textos que mostraban alguna cuestión clínica, todos se creían reconocer en alguna experiencia o en alguna sintomatología o en algún decir de los pacientes, ¿no? Como si hubiera un hallazgo, un reconocimiento de alguna cuestión empática con lo que Freud escribía, que los hacía reconocerse y sentir, esto me pasa a mí, esto no, esto lo pensé, así me siento yo. Bueno, era muy movilizante, de hecho, para ellos, que el inicio de la lectura de la clínica freudiana les hiciera pensar en cuestiones de su inconsciente, fuera de un análisis, obviamente, ¿no? Y me acordaba que Freud también dice en algún texto que él lo que hacía era iluminar algunos aspectos del discurso, que aparte que usaba como una metáfora de una luz, que al iluminar esos, nosotros diríamos significantes, o esos fallidos, o esos síntomas, con esa iluminación daba a ver algo que hasta ese momento no estaba reconocido. Respecto a esto, va de la mano entonces de que la lectura inscribe, ¿no? Que la lectura inscribe algo que, si está o no, nace con esa lectura. Y respecto a esto de la conciencia, Freud en algún texto, no me acuerdo si en La represión o lo inconsciente, dice que la conciencia viene al lugar de la huella mnémica. ¿Sí? O sea, ahí está anunciado algo de esta cuestión de la relación entre conciencia e inconsciente, en otro sentido que no es el de conciencia como acceso a la motilidad, o sea, en un sentido ligado al inconsciente, que me parece una frase maravillosa de esos textos. Y por último, pensaba respecto al caso que traía, al comentario clínico que hiciste, Graciela. Freud en Psicopatología de la Vida Cotidiana también tiene algunos comentarios acerca de decirle algo a un paciente y no le cae la ficha y lo rebaja a una cuestión de error.
Y me parece que está bueno lo que contás por muchas razones, pero quizá en el seminario lo que Lacan dice es que lo único que sabe uno es que hay el inconsciente, y que quizá la invitación transferencial sea darle tiempo, en el mejor de los casos, a que algo de esta apuesta que uno haga transferencialmente provoque que algunos errores se transformen para el paciente en un fallido. Bueno, eso solo, gracias. Muchas gracias. ¿Podemos responder ahora? Bueno, dale. Sí, sí, porque cómo para no. no se acumule tanto. Sí, ¿Querés sí. vos, Cristina, Sí. empezar? Digo, ¿querés responder vos, Cristina, o arranco yo? No, bueno, con respecto a esto último y con lo que trajo también María Luz Aguilar, bueno, se me fueron ocurriendo muchas cosas. Esto de lo que vos decís ahora, Laura, de iluminar, se me ocurrió un trabajo que escribí en el 95 sobre el final de análisis, que, digamos, el pasaje no se trata de entender, de verstehen, sino en el sentido de erklären, que es un término que usa Freud, y que es esto, es clarificar, pero me trae ahora con mejor puntuación esto de iluminar, ¿no? Que algo es ahí iluminado. Bueno, hay muchas cosas que yo quería, pero siempre, bueno, lo último que alguien dice es lo que queda. Pero lo que decía Graciela con respecto a que mencionaste que yo te dije ayer algo en relación a la méprise, que toma Lacan en esta clase con respecto al error, me pareció muy interesante porque también pone el término en alemán. Y yo nunca me había dado cuenta que los dos, tanto la méprise como el vergreifen, es agarrar algo mal, ¿no? Agarrar algo mal. Y esta connotación entonces que está dentro del campo de la conciencia y no en el campo del inconsciente como sería el acto fallido. Me parece muy interesante todas las preguntas que se van abriendo. Y lo que quería agarrar todavía de Luz Aguilar con respecto a eso es que, gracias por complementar, digamos, el elogio de la boludez, tomando a Erasmo, que ahí Lacan también toma dos términos que cuando él habla de déconnaître con respecto a la boludez, déconnaître no es lo mismo que méconnaître. Méconnaître es desconocer, pero déconnaître es desboludizar, digamos, ¿no? Viene del término con, que es boludo, entonces déconnaître es homofónico con connaître. Por eso todo el juego que hace, que es un poco, digamos, complicado y difícil, pero me parece que ahí también es desboludizar, ¿no? Sería, no sé si está claro lo que estoy... Bueno, y el tema nuevamente que recurrente acá es sobre la invención, y sí, coincido con Mariela totalmente que es una invención freudiana. Lo que estamos agregando ahora era la pregunta de Vanessa, si alguien que no se analiza, digamos, tiene noción del inconsciente, ¿no? Si existe o no el inconsciente. Bueno, eso por ahora. Bueno, también arranco por el final. Esto que traes, Laura, bueno, varias cosas, pero una sola voy a tomar de las que dijiste. Lo de la conciencia en el lugar de la huella anémica. Efectivamente, justamente en el seminario el 24, Lacan hace una definición netamente materialista de la conciencia. Dice que es como una cámara fotográfica, que si la humanidad desapareciera, quedara el planeta Tierra y en un lugarcito sobre una roca quedara funcionando una cámara fotográfica, eso sería la conciencia.
una filmadora, podríamos poner ahora, ¿no? O sea que no es la dimensión de la conciencia del estadio del espejo, tiene que ver, pero no es estrictamente esto, porque en el estadio del espejo tenemos el despliegue de la conciencia en el sentido imaginario, de la identificación, etcétera, etcétera. Pero esto otro que está puntuando como conciencia, me parece que está mejor ubicado en el seminario de la angustia, cuando dice Lacan ahí, cuando yo digo je, en mi inconsciente es A. Y el A lo está ubicando en relación a la conciencia. Digamos, es un gran tema para seguir trabajando, pero que en principio me parece que es muy importante diferenciar este sentido de, bueno, ambos sentidos, digamos, digamos, de la conciencia en el sentido de la ilusión de transparencia del estadio del espejo, y esto que es relativo a que lo primero que hemos sido para el otro es objeto. Fuimos hablados. Fuimos una conciencia que es hablada. Fuimos percepción, escuchamos y miramos lo que nos llegó de un otro y ahí estamos en posición de objeto. O sea que antes de llegar a advenir como sujetos, hemos sido objetos. Entonces, esto se escucha. ¿Qué dice un niñito? El nene quiere comer. Se refiere así como objeto. Pero bueno, también aclara bien, no hay que confundir el moi, que después se desarrolla con el estadio del espejo, y ahí es donde entra la primera intervención muy interesante, Luz también, bueno, todas las que hicieron, respecto a lo de Erasmo, la locura, la tontería, que es un texto que Lacan toma en su trabajo sobre la locura, cuando trabaja Aimé, la locura como infatuación yoica. Y esa infatuación yoica nos hace boludos, es lo más boludo que tenemos, ¿no? De nosotros mismos. Bueno, y lo último, lo que decías Mariela, de la presencia del analista como parte del concepto de inconsciente, sí, me parece que una manera muy piola de poder ubicarla es esta de estar en ese lugar de la mitad del síntoma, ¿no? Bueno, bien. Muchas gracias. Paré un poco para que no se acumule, si por mí puedo seguir. Muy bien. Quedan 3 intervenciones por ahora anotadas. Marité. ¿Me tenés anotada, Silvia? Sí, está Marité. También está Celia. Gustavo y Celia. Sí. Sí, yo bueno, un poco por ahí pasando Vanessa, el aviso. Vanessa ahora, son 4. Cuando hablaba Graciela y hablaba sobre todo Estela, estaba pensando, bueno, en otra línea, que era esta cuestión de algo que va a aparecer en la próxima clase, que nos va a tocar comentar a Perla y a mí, que tiene que ver con la dimensión de lo insoportable de las consecuencias del acto, ¿no? Es decir, que hay en el APREQ una posible lectura de esta verdad que anida en el acto y que adquiere la dimensión de lo insoportable. En este punto, si uno pensara en la viñeta de Graciela de este error de la cama por el cagar, evidentemente eso va precipitando, ¿no?, en un tiempo del análisis la posibilidad del encuentro con lo insoportable de situar al partener sexual en la misma dimensión que la caca, y la cuestión, la imposibilidad de situar la dimensión castratoria del amor como algo del campo de lo insoportable que no quiere ser sabido en determinado tiempo, ¿no? Esta alma bella de la persona amable, pero que sin embargo en el campo del goce se muestra medio canallesco, por lo menos lo que me pareció muy interesante, ¿no?
y lo emparentaba con lo de Estela, ¿no? Esta cuestión de tirar la caja y alguien que sitúa un no retorno también da lugar a situar la posibilidad de lo insólito, ¿no? Esta especie de cuestión moebiana, ¿no? Donde puede ser insoportable, pero la única posibilidad de soportar el goce es a través de la castración. Bueno, temas que se van desarrollando después en el seminario. Gracias. Bueno, muchas gracias. Está Gustavo. Bueno, no sé, estamos cortitos de tiempo, pero bueno, hay 3 personas ahora anotadas. Está bien lo que podamos, no hay problema. Bueno. A ver, hay una cantidad de cosas muy interesantes que voy a tomar esto que mencionó recién Marité de la intervención de Estela. Que me parece ¿Podés que más es un buen fuerte, ejemplo. Gustavo? Sí. ¿Ahí? ¿Mejor? No, esta intervención de Estela acerca de sancionar esta caja que voló por la ventana como algo que, bueno, desapareció, ¿no? Que no vuelva más, no como hacía Winnicott, que hacía aparecer todo lo que el paciente rompía en el consultorio lo hacía aparecer exactamente igual a la sesión siguiente. Y me parece que ahí está el valor de acto, o sea, darle existencia a eso, ¿no? Darle existencia a eso, anotarlo, darle valor de escritura a eso que se produce. Después, bueno, me pareció muy interesante y realmente revelador esto de recuperar el valor de error del acto fallido, que dijo Graciela, ¿no? Recuperar el valor de error del acto fallido. En el sentido de que, bueno, el error es todo lo contrario al furcio, a lo que se dice el furcio, ¿no? El furcio es, me equivoqué, una cosa, ¿no? Son palabras, no, es una manera de decir, no tiene importancia. En cambio, el error tiene la dimensión de lo irreparable, eso es importante, es irreparable, al contrario que el furcio, el error no hay vuelta atrás, no hay tutía, como se dice con el error. Genial, esto donde se come no se cama, lo anoté. Bueno, tengo un montón de cosas más, pero no tenemos tiempo, así que gracias. Bueno, gracias Gustavo. Está Celia. Está silenciada, Celia. Ahí está, ahora se escucha. Bueno, también voy a acotar porque surgen tantas cosas de lo que han presentado que, bueno, irá apareciendo. Pero 2 cuestiones que me gustaría como introducir. El tema por un lado, del inconsciente como invención de Freud. Yo lo matizaría, lo diría así. Sí, con alguna salvedad, porque le aplicaría a eso mismo la cuestión del futuro anterior, ¿no? Sí, lo inventa, pero una vez que lo inventa, ha sido, porque ya ha sido. Por eso Freud puede escribir, no sé, el otro día estuvimos trabajando el recuerdo infantil de Leonardo, ¿no? Entonces, en esa dimensión, pero yo diría con toda la fuerza del ha sido. Entonces, lo plantearía así, es una invención, pero con esa salvedad. Y que para nosotros es fundamental porque forma parte de la clínica esto. Y también me gustaría introducir algo a partir de lo que Graciela tan interesante relataba del paciente, porque yo pensaba que el punto digamos, tal como lo pensamos cuando leemos Freud con Lacan, no se trata de consciente e inconsciente, sino de lo que adviene al decir. Uno a lo largo del análisis, cuando, por ejemplo, puede tener muy claro que hay ciertos relatos de sueños o fallidos que un paciente nunca hubiera podido producir en otro momento de ese análisis.
que tienen que ver con ese momento, con la transferencia, ¿no? O sea que lo que aparece es la posibilidad de que algo advenga al decir. Cuando relata el sueño no se trata de conciencia inconsciente, sino que eso puede ser dicho y no podía ser dicho en otro momento. Y cuando escuchaba a Graciela lo que relatabas de este paciente, me aparecía eso, que la producción de ese fallido es un efecto de ese análisis, que este hombre no hubiera podido producir un fallido así si no estaba el trabajo de ese análisis, que lo neurotiza, o no sé cómo decirlo, que permite que el sujeto aparezca en el fallido. Bueno, eran comentarios de entre todas las cosas que me suscitaban todo lo que trajeron, buenísimo. Okay. Muchas gracias, Celia. Vanessa. Sí, me despisté, no me di cuenta que me tocaba. No, solamente quería decir dos cuestiones. Una, recorto lo que Cristina traía de qué quiere decir que el analista dirige la cura y si el analista se queda esperando que surja el S1, o el S1 digo yo, lo nuevo, sí, lo pensé como S1, perdón, sí, lo nuevo, que surja un material, o aparece a través del paciente. Y bueno, me parece que en el ejemplo que traía Estela, me parece que está claro, digamos, ¿no? Era nada que hubiese tirado lo que tiró la caja de juguetes por la ventana, lo hace surgir el analista, ¿sí? Claramente, digamos, eso nuevo, eso que se sanciona, es ese uno que se recorta, que hace surgir al analista, y en ese sentido creo dirige la cura, ¿sí? Es dirigir la cura, digamos, me parece. Eso por un lado. Y por otro lado, en relación a lo que traía Graciela, que también me pareció sumamente interesante, esta cuestión del error, esta cuestión de la verdad, digamos, también, del ejemplo que traías en relación al holocausto, me recordó una experiencia que tuve el año pasado. El año pasado yo tuve la oportunidad de ir a Polonia y estuve en Auschwitz. Y recorrí Auschwitz, ahí solamente se puede recorrer con gente con la guía oficial, digamos, de Auschwitz. O sea, son guías oficiales. No era lo que yo hubiese querido, pero no hay otra posibilidad que recorrer Auschwitz con gente de guía oficial polaca. Y llegado al final del recorrido, al final del recorrido, después de haber pasado por los barracones, por las vidrieras donde se ven todos los objetos de los que estuvieron en Auschwitz, pelos, zapatos, ¿no? Bueno, creo que todos vieron alguna imagen alguna vez. Después de todo eso, la guía dice, parada frente a la destrucción de lo que fue una cámara de gas, dice, bueno, para mí esto prueba de que lo que ocurrió fue verdad. Yo me quedé y tan impactada, digamos, ¿no? Porque, bueno, ahí está el error, ¿no? No fue verdad. Digamos, ¿no? Me pareció muy interesante, digamos, ¿no? Como, bueno, me lo hiciste pensar, Graciela, así que gracias. Gracias. Está María Elisa Donaire. Y ahí paramos las preguntas. Bueno, vámonos. María Elisa, ¿estás por ahí? No te veo. Ahí está. Hola, estaba poniendo sonido. Ok, disculpas. gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Muy interesante, gracias por todo a las dos, muy, muy lindo. Yo, una cosa muy cortita, un ejemplo, creo, de error que tuve hace muchos años, quería contar, personal, que me parece que fue es un ejemplo, me parece para mí maravilloso, ¿no? De lo que es lo insoportable de lo real, el error. Bueno, volvía con mi hija de Colonia, Uruguay, de un certamen con las nenas de gimnasia artística.
Y en el medio del viaje, en el barco de Colonia a Buenos Aires, se desata una tormenta terrible en medio del río, y el barco se movía de una manera impresionante, estábamos todos bastante asustados, ¿no? Y entonces, en mi afán de ayudar a las nenas, le digo, bueno, vamos a cantar algo. ¿Y qué se me ocurre cantar a mí en ese momento? En un barco en el fondo de la mar, y todas gritaron, ¡no! ¿No? Fue terrible, porque ahí me di cuenta de lo insoportable que se hacía realidad, que yo lo había directamente llevado ahí al acto de eso, ¿no? Y siempre me quedó como un ejemplo así de lo que no tenía que hacer, y lo hice inconscientemente o conscientemente. Bueno, ahora es toda una pregunta esto, ¿no? Las cosas que uno hace metiendo la pata y sin darse cuenta. Bueno, me pareció muy, muy interesante todo eso, y por eso lo traje, porque me parece que iba justo para todo esto que estamos hablando. Nada más, hasta luego. Bueno, Gracias. muchas gracias, María Elisa. No sé si Cristina o Graciela quieren hacer algunos comentarios finales antes de cerrar la reunión. Yo tomaría lo último porque me pareció lo que dijo María Elisa, enmarcado lo que planteó Vanessa, que esta frase, lo que ocurrió fue verdad. O sea, no alcanza con el hecho, ¿no? Y esto es lo que tiene mucho que ver con lo que dice Freud respecto del error, que es cierto que se metió la pata en tal cosa, pero esto no es reconocido como error. Entonces acá hay todo un tema muy grande para ver entre lo que es el hecho, lo que es el acto, ¿no? Porque el hecho puede no tener estatuto de acto para el sujeto, por supuesto. Bueno, y me parece que todo lo que fueron diciendo da vueltas alrededor un poco de este temazo, digamos, incluyendo lo que decía Gustavo. No, bueno, perdón, no voy a nombrar para hacerlo más corta. El valor, sí, dijiste esto, lo del valor del error, del acto fallido como error, es lo irreparable. No hay vuelta atrás. Efectivamente, en el fallido, en el lapsus, uno dice, ay, jaja, lo que se me escapó del inconsciente, ¿no? Pero cuando uno le dice a un ciego, usted verá que esto es problemático, como es un ejemplo de Freud, no hay vuelta atrás. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se disculpa uno? O sea que es algo que toca, digamos, por eso dice Lacan, es lo que hay de acto en las formaciones del inconsciente, lo que hay de acontecimiento, por eso, porque no hay vuelta atrás. Y lo último, justamente esto de las consecuencias del acto, la dimensión castratoria, Marité lo decía, la dimensión castratoria del amor, en el caso del paciente que yo traía, esa dimensión castratoria es la verdad rechazada, depreciada, ¿no? Bueno, dejo lugar para que Cristina quiera agregar algo. No, tal vez cortito lo que vos decías, Celia, con respecto a la invención, ¿no? Si el psicoanálisis, si la inconsciente existía antes de Freud o no, con esta salvedad del futuro anterior. Me parece, por lo que también lo planteamos la reunión anterior, es que no es tanto que ha sido, sino habrá sido, ¿no? Si la entrada digamos, si hay una entrada, hay un salto, un Einsprung, como lo traía Osvaldo respecto de Heidegger, ese salto de entrada al dispositivo, o también en el fin de análisis, uno podrá leer, digamos, habrá habido
¿no? Habrá habido si todo eso ocurrió, y respecto de lo que para cada quien significa el fin de análisis, digamos, que tendría que ver lo que puntuaba Vanessa con respecto a quién dirige y hacia dónde se dirige la cura. Entonces siempre es, tomando el ejemplo de Estela, es respecto de la lectura, ¿no? ¿Habrá habido o no ahí una formación del inconsciente, una manifestación del inconsciente, la existencia del inconsciente, etcétera, etcétera? Pero nunca es en el momento. Bueno, eso, nada más. Pero habrán muchísimas preguntas, me encanta. Y bueno, no es sin consecuencias como estamos diciendo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos, muy interesantes los comentarios, y quiero recordarles la actividad del sábado, que la va a conducir Laura Rosenberg, y que ahora lo tengo aquí, reproducción asistida y filiación, y el lunes próximo hay una exposición clínica a cargo de Mariela Westcamp. Así que muchas gracias y será hasta el sábado o lunes. Que anden bien.